6, 5, 4, 3. Un saludo muy cordial, mis hermanos y hermanas. Estoy muy contento de verles aquí para la clase de hoy. Espero que hayan tenido un buen reposo y que tengan las energías renovadas para lo que vamos a estudiar hoy, porque hoy va a ser muy intenso el día. Va a ser un día largo, con mucho material. Así que vamos a pedirle al Señor que nos bendiga en nuestro estudio, que nos dé claridad de pensamiento, corazones dispuestos para recibir lo que tiene para nosotros. Lo que vamos a hacer después de la oración es terminar el material que comenzamos anoche. Se titula La inmundicia de su fornicación. Y entonces después de eso vamos a entrar a un estudio de Apocalipsis, el capítulo 12. Así que vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a elevar una oración al Señor. Padre Celestial, venimos ante tu trono hoy, como lo hacemos siempre antes de abrir tu santo libro. Sabemos que sin ayuda divina no podemos entender las grandes cosas que tú tienes en tu palabra. Por eso recurrimos a ti en estos momentos pidiendo sabiduría de lo alto. Ayúdanos, Señor, a comprender estas profecías que vamos a estudiar en las sesiones de hoy. Que tu Santo Espíritu nos acompañe por medio del ministerio de tus ángeles. Gracias te damos por la promesa de que estarás con nosotros, porque te lo pedimos en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Volvamos otra vez al material que se titula La inmundicia de su fornicación. Y voy a hacer un repaso para ubicarnos en el material que vamos a estudiar en nuestra primera sesión de hoy. Ayer estábamos hablando de los peligros de vincular la iglesia con el Estado. Y nos dimos cuenta que en el tiempo del fin va a haber una iglesia apóstata que se le llama la Gran Ramera, que va a fornicar con los reyes de la tierra. Es decir, es un sistema que va a vincular la iglesia con el Estado, va a conectar la iglesia con el Estado. Estudiamos también en la sesión de ayer que el Señor Jesucristo dijo que la existencia de la iglesia y la existencia del Estado, ambos son legítimos. Es decir, ambos tienen su función y su lugar. Jesús dijo, dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Es decir, ambos tienen su función y su lugar, pero no juntos, sino separados. Nos dimos cuenta que tenemos dos responsabilidades. Nuestra primera responsabilidad es para con Dios. Y eso se refleja en los primeros 4 mandamientos de la ley de Dios. El Estado no puede tener nada que ver con eso, porque esa es mi relación personal con el Señor. Luego tenemos la segunda tabla, que son los últimos 6 mandamientos en la esfera de preservar el orden civil, preservar la vida, la propiedad, la reputación, el bienestar de los padres, etc. Esa es la esfera que le corresponde al poder civil, preservar el orden civil, pero no entrometerse en los asuntos de la religión. Nos dimos cuenta que las acusaciones que se lanzaron contra Jesús tenían todas que ver con la primera tabla de la ley. Y el pueblo judío quería usar el poder civil para castigar a Jesús por violar los primeros 4 mandamientos de la ley de Dios, que le pertenecen solamente a la relación del hombre con su Dios. No se pueden obligar a las personas a obedecer esos mandamientos usando la fuerza del poder civil. Nos dimos cuenta que las aspiraciones del pueblo judío era que Jesús tomara las riendas del poder civil, que Jesús ocupara el trono, el reino literal, el reino civil. Y Jesús dijo, no, yo no he venido a tomar las riendas del poder civil. Yo he venido para establecer mi reino espiritual, mi iglesia. Jesús no se entrometió con el poder civil. Nunca se metió con Roma ni criticó a ningún líder romano, porque Jesús había venido a establecer un reino espiritual, un reino en el corazón humano. Nos dimos cuenta que Jesús predicó con tanto poder, y cuando resucitó a Lázaro, las multitudes empezaron a seguir a Jesús. Esto enojó a los líderes espirituales, porque el mensaje de Jesús estaba teniendo un impacto. Muchedumbres estaban siguiendo en pos de Jesús.
Y nos dimos cuenta que los líderes religiosos, los escribas, los fariseos, los ancianos, dijeron, tenemos que tomar medidas para corregir esta situación. Y por lo tanto reunieron al Sanedrín, que eran los gobernantes principales del pueblo judío. Y dijeron, ¿qué vamos a hacer con este hombre? Si nosotros permitimos que esto continúe, los romanos finalmente, todos van a seguir a Jesús y los romanos van a venir y van a quitar nuestra nación. Es decir, tratar con el problema de Jesús era un asunto de seguridad nacional, de national security. Y entonces el sumo sacerdote dijo, es necesario que este hombre muera y no que la nación perezca. Ese argumento se va a usar de nuevo en contra del pueblo de Dios, pero no será en Roma, sino que será en los Estados Unidos de América. Nos dimos cuenta también que Jesús luego fue llevado ante el Sanedrín y se le hizo un juicio eclesiástico. ¿Recuerdan? Se le hizo una inquisición eclesiástica. Todavía el Estado no está involucrado, solamente está involucrada la iglesia. El Sanedrín ya estaba decidido de que Jesús era culpable, pero le hacen un juicio eclesiástico y violan todos los derechos legales del Señor Jesucristo. Anoche dimos una lista de todos los derechos legales de Jesús que fueron violados. Y nos dimos cuenta que después de hacerle la inquisición, la iglesia se pronunció contra el Señor Jesucristo el decreto de muerte. Pero la iglesia no podía imponer el decreto de muerte, porque la iglesia como poder religioso no tenía autorización para ejecutar el decreto de muerte. Por lo tanto, necesitaban la ayuda de ¿quién? Necesitaban la ayuda del poder civil. Todas las denominaciones religiosas judías se habían unido y querían la muerte de Cristo, pero como iglesia no podían ejecutar el decreto de muerte. Así que ellos llevaron a Jesús a Poncio Pilato. Y ahora la iglesia está involucrada con el Estado para tratar de matar al Señor Jesucristo. Cuando llevaron a Jesús ante Pilato, encontramos que por el tono de voz de Pilato, ellos sabían que Pilato no creía que Jesús era culpable de nada. Es más, Pilato nunca acusó a Jesús de violar alguna ley civil de Roma. Él sabía que estos dirigentes judíos querían usar al Estado para lograr sus propósitos. Y nos dimos cuenta que el pueblo inmediatamente dijo, si este no fuera malhechor, no te lo hubiéramos traído. También nos dimos cuenta en nuestro último estudio que Pilato reconoció que había dos reinos con dos leyes distintas, ¿verdad que sí? Porque cuando Jesús se encontraba allí ante Pilato, nos dice en Juan 18:31, entonces les dijo Pilato, tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Fíjense, Pilato dice, yo tengo mi ley y la iglesia de ustedes tiene su ley, júzguenlo de acuerdo a su ley. Pilato reconoció que había dos reinos con dos diferentes leyes, pero entonces los dirigentes judíos dijeron, pero el problema es que nosotros, según nuestra ley, nosotros no podemos ejecutar el decreto de muerte, necesitamos la ayuda del poder civil. Ahora, llegamos ahora al momento donde dejamos en nuestra última clase, los que están presentes allí queriendo usar al poder civil para acabar con la vida de Jesús, saben que Pilato no se está comiendo el cuento. Pilato sabe que este hombre no es culpable, que la iglesia sencillamente lo quiere inculpar por violar la primera tabla de la ley. Y por lo tanto, ellos tienen que conseguir alguna acusación que no tenga que ver directamente con asuntos de religión, sino que tenga que ver con algo contra Roma, contra el gobierno civil. Y en la parte de arriba de la página 20 del sílabo, en Lucas 23 y el versículo 2, dice, y comenzaron a acusarle diciendo, a este hemos hallado que pervierte la nación. ¿Era verdad eso? No, mentira. Que prohíbe dar, ¿qué? Tributo a César. ¿Era verdad eso? ¿Qué va? Jesús dijo, dad pues a César lo que es de César. Jesús había dicho que se debe pagar impuestos. Era una mentira abierta. Y luego, la tercera acusación, diciendo que él mismo es el Cristo, ¿un qué? Un rey.
Y ahí se le pararon las orejas a Pilato. Y Pilato dice, si este está reclamando ser rey y que no se le debe pagar tributo a César, entonces ha violado las leyes de Roma. Y por lo tanto llama a Jesús, lo lleva en privado y le hace una entrevista. Y quiero que noten la respuesta de Jesús a Pilato cuando Pilato le preguntó si él era un rey. Muy importante, Juan 18 y el versículo 36. Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. ¿Cuántos reinos reconoció Jesús? 2. El de él y el del mundo. Dice, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían. ¿Qué usarían para defender el reino? Si el reino de Cristo fuera de acá. Usarían la espada, ¿verdad que sí? Dice, si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Jesús dice, Pilato, no te preocupes, yo no soy una amenaza para Roma. Yo no estoy luchando para tomar el puesto del emperador, dice Jesús. Mi reino no es de aquí. El reino de Roma está seguro. Y luego encontramos en Juan 18:37 las siguientes palabras. Le dijo entonces Pilato, ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey, y yo para esto he nacido, y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Y después de la entrevista, Pilato dice, este hombre no es ninguna amenaza para Roma. Este hombre cree que él es líder de un reino espiritual, no es líder de un reino literal, no quiere por sedición tomar el gobierno romano. Así que en la mente de Pilato Jesús no era culpable. Ahora, lo interesante, mis hermanos y hermanas, es que 3 veces Pilato proclamó públicamente que Jesús era inocente. No había violado ninguna ley de Roma. Estaba diciendo, si él violó alguna ley que tiene que ver con la primera tabla, ese es un asunto eclesiástico, no tiene nada que ver conmigo. Pero quiero que noten que 3 veces Pilato proclamó que Jesús no era culpable. La primera referencia está en Juan 18 y el versículo 38. Le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y ¿qué? Y les dijo, yo no hallo en él ningún delito. Noten Juan 19 y el versículo 4. Otra vez, en otra ocasión dice, entonces Pilato salió otra vez y les dijo, mirad, os lo traigo fuera para que entendáis que ningún delito hallo en él. Y luego Juan 19 y el versículo 6, cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces diciendo, crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo, tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. 3 veces, públicamente, el gobernante civil dijo, este no es culpable, porque él sabía que Jesús no había violado ninguna ley civil, no había violado ninguna ley romana. Pero quiero que noten lo que dijeron los dirigentes religiosos en Juan 19 y el versículo 7. Los judíos le respondieron, nosotros tenemos una ley. Le están diciendo a Pilato, tú tienes tu ley y según tu ley no es culpable, pero nosotros tenemos una ley y según nuestra ley debe morir porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Y Pilato dice, ¿y eso qué tiene que ver conmigo? Eso tiene que ver con no tendrás dioses ajenos delante de mí. Eso no tiene nada que ver conmigo, está diciendo Pilato. Él no ha violado ninguna ley civil, pero los dirigentes judíos querían matar a Jesús. Y entonces quiero que noten en Juan 19 y el versículo 11 que el Señor Jesucristo indirectamente dijo que Dios había colocado a Pilato para gobernar allí. Es decir, Dios pone reyes y quita reyes en términos civiles. Y también en asuntos religiosos, Dios pone dirigentes de la iglesia. Es decir, hay 2 poderes, la iglesia y el Estado,
pero no se deben entremezclar. La iglesia no debe emplear al poder civil. En Juan 19 y el versículo 11 dice, respondió Jesús, porque Pilato le dice, tú no sabes que yo te puedo soltar si yo quiero. Respondió Jesús, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese, ¿qué? Dada de arriba. ¿Quién le dio el poder a Pilato para gobernar como gobernante civil? De arriba, Dios. Y luego dice, por tanto, el que a ti me ha entregado, ese es Caifás, mayor pecado que, mayor pecado tiene. Así que los judíos dicen, nosotros queremos que tú tomes nuestra ley y uses el poder civil para matar a este hombre. Qué interesante. ¿Se va a repetir esa historia? Claro que sí. La fornicación de lo cual hablamos en Daniel el capítulo 2 se va a repetir de nuevo, la mezcla del hierro y con el barro. Ahora, la pregunta clave es, ¿por qué condenó a muerte Pilato el poder civil a un hombre inocente? Tenemos que mirar, hubo dos razones. Razón número 1 se encuentra en Juan 19 y el versículo 12. Dice allí, desde entonces procuraba Pilato soltarle. Fíjese que el poder peligroso no era el poder civil. El poder peligroso era la iglesia usando y presionando al poder civil. Porque Pilato quería soltar a Jesús. Recuerda la muerte de Juan el Bautista. Podría darle muchos ejemplos bíblicos. Dice que Herodes le encantaba escuchar a Juan el Bautista. Pero ¿quién quería la muerte de Juan? Herodías. ¿Ve? Una mujer que se había prostituido porque estaba cometiendo adulterio. Entonces, el problema no es con el poder civil. En los días de Esther tenemos el mismo panorama. En los días de Esther, el rey Asuero no quería la muerte de los judíos. Era su consejero espiritual el que quería la muerte. Vez tras vez en la Biblia, cuando la iglesia usa el poder civil, el resultado es la persecución. Ahora, Juan 19:12 dice, desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo, si a este sueltas, ¿no eres qué? No eres amigo de César. Todo el que se hace rey, a César se opone. Es decir, están diciendo, te vamos a acusar con César, que tú soltaste a uno que decía que era rey y César te va a quitar de tu puesto político. La primera razón fue que Pilato quería salvar su puesto político. Pero hubo una segunda razón. Mateo 27 y el versículo 20. Mateo 27 y el versículo 20 dice, pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron ¿a quién? Persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Yo pregunto, ¿el problema mayor eran los miembros del pueblo judío o eran los dirigentes del pueblo judío? Los dirigentes, porque fíjense que el pueblo no hubiera clamado por la sangre de Jesús si no hubiera sido por los pastores de la época, porque dice, los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y Pilato tenía miedo de que hubiese un tumulto. Y por lo tanto dice, no, yo me quiero ahorrar un tumulto, yo no quiero aquí una revolución. Dice, entonces, por no permitir que hubiese un tumulto, Pilato entregó a la muerte a Cristo, presionado por los dirigentes religiosos de la nación de Israel. Ahora, hay un punto muy importante, y esto se encuentra en la parte de arriba de la página 22, es vital esto. Cuando el Señor Jesucristo fue colocado por Pilato lado a lado con Barrabás y preguntó, ¿a cuál de los dos quieren ustedes que yo suelte? Ellos pidieron que se soltara ¿a quién? Que se soltara a Barrabás. Y luego clamaron por la sangre de Cristo. Dijo, la sangre de Él sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Ahora, quiero que noten algo muy importante que encontramos en Juan 19, 13 al 15. Ellos en ese momento cometieron alta traición contra su único esposo. Note lo que dice Juan 19, 13 al 15. Entonces Pilato, oyendo esto, llevó a Jesús y se sentó en el tribunal, en el lugar llamado el Enlosado, y en hebreo Gábata. Era la preparación de la Pascua y como la hora sexta. Entonces dijo a los judíos, he aquí vuestro rey. Pregunta, ¿era Jesús el rey de los judíos? Claro que era el rey.
¿Pero qué era? ¿Un rey civil o era un rey espiritualmente hablando? Era un rey espiritual, del reino espiritual. Así que dice, he aquí vuestro rey. Ahora escuchen, aquí viene la alta traición. Aquí viene la fornicación. Aquí viene el adulterio espiritual. Debían estar casados con Jesús espiritualmente, aceptarlo como su rey. Pero ahora fíjense lo que dicen. Dice en el versículo 15, pero ellos gritaron, fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo, a vuestro rey he de crucificar. Respondieron los principales sacerdotes, no tenemos más rey que César. ¿Están entendiendo lo que está pasando aquí? ¿Se están vinculando con qué? Con el poder civil. Y están abandonando a su legítimo esposo. Eso es lo que la Biblia llama fornicación, espiritualmente hablando. Ahora, durante su ministerio, Jesús usó muchas historias y metáforas matrimoniales, porque Jesús quería casarse con su pueblo. Por ejemplo, a Juan el Bautista se le llama el amigo del esposo. ¿Saben quién era el amigo del esposo? Era el que hacía todos los preparativos, el caballero de honor, podríamos decir, el que hacía todos los preparativos para el matrimonio. Juan el Bautista fue llamado para preparar al pueblo judío para casarse espiritualmente con el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo dijo, ¿cómo puede la gente llorar cuando el esposo está en medio de ellos? Fíjense, Jesús está diciendo, soy el esposo. ¿Cómo la gente puede llorar cuando el esposo está aquí? Jesús contó la parábola de las 10 vírgenes, una parábola matrimonial. También contó la historia del hombre que entró a la fiesta de bodas sin el manto. Es decir, Jesús, a través de todas estas enseñanzas, quería decir, yo he venido a casarme con mi pueblo. Pero ¿qué dijo el pueblo? El pueblo dijo, no, con él no. No tenemos rey sino César. Se vincularon con el poder civil y abandonaron a su legítimo esposo. Eso es lo que se llama adulterio espiritual o se llama fornicación. ¿Está claro ese punto? Ahora, en el conflicto de los siglos, página 432, Elena White está hablando aquí de la iglesia romana, del papado, porque el papado es exactamente lo mismo. El papado se vincula con los reyes de la tierra y de esa manera fornica, abandonando su relación exclusiva con el Señor Jesucristo. Dice allí en el conflicto de los siglos 432, por su alejamiento del Señor, fíjense, alejamiento del Señor, ¿y su qué? Y su alianza con los paganos, la iglesia judía se transformó en ¿qué? En ramera. Y luego hace la aplicación, Roma se corrompió de igual manera al buscar ¿qué cosa? El apoyo de los poderes del mundo y por consiguiente recibe la misma condenación. Ahora, es interesante que en la reunión que tuvo el Sanedrín después que Jesús resucitó a Lázaro, Caifás había dicho, es necesario que este hombre muera y no que perezca la nación. Pero ¿saben lo que es interesante? Lo que es interesante es que matando a Jesús causaron lo que querían impedir. Ellos dijeron, si usamos a Roma para matar a este hombre, vamos a salvar la nación. Pero al usar a Roma para acabar con ese hombre, Roma luego los acabó a ellos. Ahora fíjense lo que dice en Lucas 19, 41 al 44. Jesús explica que la apostasía nacional va a llevar a la ruina nacional. Dice allí, y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla lloró sobre ella, diciendo, oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz. Mas ahora está encubierto de tus ojos. Está hablando al pueblo judío. Porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a la tierra y a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Escuchen bien, al aliarse con el Estado para matar a Jesús, el Estado luego vino y los acabó a ellos. Al final de la historia vamos a estudiar que va a suceder lo mismo.
las iglesias van a usar a los poderes civiles para cumplir sus propósitos, pero luego los poderes civiles se van a volcar en contra de la iglesia. Eso lo dice Apocalipsis 17, 16, dice, los 10 reyes con quien fornicaba la ramera, dice, aborrecerán a la ramera y la harán desolada, desnuda y comerán sus carnes. Esa es una forma de decir que van a estar bien bravos con ella. Es decir, las iglesias que logran conseguir el apoyo del Estado, finalmente el Estado se volcará en contra de la iglesia, como sucedió en la Revolución Francesa. Porque la iglesia usaba el poder civil durante los 1260 años y la gente finalmente se hastió y entonces las muchedumbres y el Estado se levantó en contra de la iglesia y en 1798 el Papa fue llevado cautivo porque la gente estaba hastiada de que la iglesia usara el poder civil. Es vital este asunto que estamos estudiando porque los Estados Unidos más y más se está enamorando con el gobierno, se está enamorando con la iglesia y la iglesia con el poder civil y las iglesias una con otra uniéndose y sabemos finalmente que eso va a llevar a malos resultados. Ahora hablemos de lo que sucedió después de la muerte y la resurrección de Jesús. Quiero que notemos lo que dice Hechos 1 y el versículo 8. Después del día del Pentecostés, Dios le concedió a la iglesia una misión. ¿Cuál misión le dio Dios a la iglesia? Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y ahora, ¿cuál es la misión? Deben unirse con el Estado y cualquiera que no esté de acuerdo, córtenle la cabeza. No, eso no es lo que dice. Dice, me seréis ¿qué? Testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta ¿qué? Y hasta el último de la tierra. Ahora yo pregunto, ¿qué arma le dio Cristo a la iglesia para que la iglesia pudiera cumplir su misión de que fueran testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra? ¿Le dio Cristo un arma a la iglesia? ¿Qué le dio? El Espíritu Santo, sí, pero el Espíritu Santo tiene un arma. ¿Qué arma tiene el Espíritu Santo? Tiene una espada que se llama la palabra de Dios. Noten lo que dice Efesios 6:17. Efesios 6:17. Dice, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es, ¿qué cosa? La palabra de Dios. ¿Le dio Cristo a la iglesia una espada, sí o no? ¿Le dio la espada del poder civil? No. ¿Qué espada le dio? Le dio la palabra de Dios. ¿Y cómo usa la iglesia la espada? La espada se usa ¿qué? Predicando por el poder del Espíritu Santo. Es decir, la espada que tiene la iglesia es la espada de la predicación de la palabra por el poder del Espíritu Santo. Esa es la espada, esa es la forma como la iglesia usa la espada. Ahora fíjense, Jesús nunca tuvo la intención de que la iglesia usara la espada del poder civil. Debía usar la espada del Espíritu, la proclamación de la palabra de Dios. Es más, Jesús declaró que en realidad la espada se iba a levantar en contra del pueblo de Dios. El pueblo de Dios no iba a usar la espada se iba a levantar en contra del pueblo de Dios. Noten Mateo el capítulo 10 y el versículo 34 al 39. Mateo 10, 34 al 39. Dice aquí Jesús, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino, ¿qué cosa? Espada. Entonces el pueblo de Dios debe usar la espada, el poder civil, para castigar a los que no están de acuerdo con la iglesia. No. Dice, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y ahora escuchen, y los enemigos del hombre serán los de su ¿qué? Los de su propia casa. El que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que haya su vida la perderá y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Yo pregunto, ¿la iglesia iba a perseguir usando la espada o la espada iba a perseguir a la iglesia? La espada iba a perseguir a la iglesia. Estamos hablando de la espada del poder civil. ¿Le concedió entonces Jesús la espada del poder civil a la iglesia? No. Le concedió una espada y esa espada es ¿qué cosa? La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, la predicación.
Ahora, cuando examinamos el libro de Hechos, Hechos de los Apóstoles, no encontramos ni un vestigio de evidencia de que los apóstoles usaron al poder civil para adelantar la misión de la iglesia, o para extender el reino de Cristo, o para castigar a la gente que no estaba de acuerdo con la predicación. No encuentran ni un solo ejemplo en el libro de Hechos a donde los apóstoles apelaron al poder civil para que castigara a los que no estaban de acuerdo con la iglesia. No existe. Es más, en el libro de Hechos, si ustedes buscan en una concordancia la palabra judíos, van a encontrar que a través de todo el libro de Hechos, los judíos continuaron usando a Roma para perseguir a los apóstoles. Quiero darles un ejemplo. Hechos 12, 1 al 3. Hechos, el capítulo 12 y el versículo 1 hasta el versículo 3. Dice, en aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Así que, ¿qué fue lo que hizo el rey Herodes, el poder civil? Mató a Jacobo. ¿Verdad que sí? Ahora, ¿por qué lo mató? Vamos a ver el versículo 3. Y viendo que esto había ¿qué? Oh, qué interesante. ¿Quiénes eran los instigadores de Herodes para que lo matara? La iglesia. Siguieron con las mismas costumbres que habían usado con el Señor Jesús. Así que dice, y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Escuchen bien. La iglesia judía, después de la muerte y la resurrección de Cristo, continuó haciendo lo mismo que había hecho con Jesús. Continuó, y ustedes pueden leer el libro de Hechos, vez tras vez usan a los magistrados, influyen sobre los magistrados para que persigan a los apóstoles que están predicando el evangelio. Nuevamente vemos que están empleando el poder civil para perseguir a los que están predicando el evangelio. Dios no le concedió la espada del poder civil a la iglesia, le concedió la espada del Espíritu, la predicación de la palabra de Dios por el poder del Espíritu Santo. Pero yo quiero que ustedes sepan que el poder civil también tiene su espada. ¿Saben que el Estado también tiene su espada? Yo a veces pregunto, digo, bueno, ¿qué representa la espada simbólicamente en la Biblia? La gente dice, la espada representa la palabra de Dios, la Biblia. Y tienen razón, pero no siempre representa la espada, la Biblia. Porque el poder civil también tiene su espada. No es la espada de la Biblia. El poder civil no ha sido llamado para proclamar la Biblia. La iglesia ha sido llamada para proclamar la palabra de Dios. Esta es la espada que le pertenece a la iglesia. Pero el poder civil también tiene una espada. Vamos a Romanos, el capítulo 13 y el versículo 1 al 10. ¿Ustedes recuerdan que mencioné que el poder civil tiene que ver con los últimos 6 mandamientos de la ley de Dios? ¿Recuerdan eso? Ahora vamos a ver lo que dice el apóstol Pablo para ver si es el poder civil el que debe tener que ver con los últimos 6 mandamientos. Romanos 13:1 dice, sométase toda persona a las autoridades superiores. ¿Quiénes son las autoridades superiores? El poder civil, muy bien. Porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. ¿Quién estableció el poder civil? ¿Quién lo puso a gobernar? Dios. Versículo 2, de modo que quien se opone a la autoridad, es decir, quien se opone al poder civil, a lo establecido por Dios resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. ¿Hay que obedecer al poder civil, sí o no? Claro que sí. Noten el versículo 3, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino ¿a quién? Al malo. ¿Qué clase de mal está para castigar el poder civil? ¿El poder civil puede castigar a una persona que cree que Buda es Dios? No. ¿Puede castigar a una persona que maldice a Dios? No. ¿Puede castigar a una persona que guarda el domingo en vez de guardar el sábado? No, porque esa tabla le pertenece ¿a quién? Esa tabla le pertenece a Dios. El poder civil existe para castigar el que hace lo malo, pero lo malo no tiene que ver con los primeros 4 mandamientos, sino que tiene que ver con los últimos 6. Sigamos leyendo. Versículo 3. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo.
¿Quieres pues no temer la autoridad? Es decir, ¿quieres no temerle al gobierno, al poder civil? Haz lo bueno y tendrás ¿qué? Y tendrás alabanza de ella. Ahora escuchen, porque es servidor de Dios para tu bien. ¿El poder civil fue establecido para Dios? ¿Por Dios? Muy bueno, sí. Dice, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva ¿qué? El poder civil tiene su espada también. No en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace ¿qué? Al que hace lo malo. ¿Qué clase de mal estamos hablando aquí? Sigamos leyendo, versículo 5. Por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, es decir, no solamente porque si te portas mal el gobierno te va a castigar, sino también por causa de la conciencia. Es decir, tú eres un cristiano, tu conciencia debe decirte que debes hacer el bien y obedecer las leyes civiles. Sigue diciendo, versículo 6, pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Es decir, pagas impuestos para que el poder civil pueda castigar el mal. Versículo 7, pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros. Ahora escuchen, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Ahora va a hablar de los mandamientos a donde el poder civil está involucrado. Dice, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento. En esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. ¿Con cuáles mandamientos tiene que ver el poder civil? Con los últimos 6 mandamientos, se citan aquí. El propósito del Estado es conservar el orden de la sociedad, protegiendo a los padres, protegiendo la vida, protegiendo el matrimonio, protegiendo la propiedad, protegiendo la reputación. Es decir, el propósito del gobierno es castigar violaciones del Código Civil que tiene que ver con relaciones entre seres humanos. ¿Está claro este punto? El papel del poder civil no es castigar nada que tenga que ver con la primera tabla de la ley, al menos que, ahora escuchen bien, al menos que los que dicen que están obedeciendo la primera tabla de la ley están también desobedeciendo la segunda. Por ejemplo, los que estrellaron los aviones en contra de los edificios en Nueva York, lo hicieron en el nombre de su religión. Entonces el gobierno no puede castigar eso porque esa es parte de la religión de ellos. Claro que sí. Porque ellos violaron la ley que dice no matarás, y eso le pertenece al poder civil. Es decir, tú puedes adorar a Dios como tú quieras, de acuerdo a tu conciencia, siempre y cuando no violes alguno de los últimos 6 mandamientos que le pertenecen al poder civil. ¿Está claro ese punto? Ahora, continuemos estudiando esto. Al final de la historia, mis hermanos y hermanas, estamos en la página 25, ya llegando al final. Al final de la historia, se va a repetir la historia de Jesús. Nuevamente, la iglesia va a apelar al poder civil para castigar a aquellos no que han violado alguna ley civil, sino para castigar a aquellos que la iglesia percibe que ha violado la primera tabla de la ley. La historia de Pilato tiene una advertencia muy interesante. Ustedes recuerdan cuando Pilato estaba deliberando si entregar la muerte a Jesús, alguien vino con un mensaje que le envió la esposa. Y la esposa le mandó a decir: Pilato, no tengas nada que ver con este hombre, porque yo he tenido sueños. Toda la noche no he podido dormir, he tenido sueños. Y te estoy diciendo, no tengas nada que ver con este hombre. No lo condenes a muerte. Pero Pilato ignoró la evidencia que obtuvo en la entrevista con Jesús. Y también Pilato ignoró el último llamado que le hizo Dios a través de su esposa. Y Pilato entregó la muerte a Cristo por salvar su puesto político y para que las muchedumbres no se levantaran en contra de él y causaran un tumulto. Yo pregunto, ¿eso se va a repetir al final de la historia?
¿Los legisladores por salvar su puesto político van a condenar al pueblo de Dios a cárcel y muerte, etcétera? Claro que sí. ¿Lo van a hacer por miedo a lo que pueda hacer el pueblo? ¿Perder los votos del pueblo? Claro que sí. La historia se va a repetir. Dice Mateo 27 y el versículo 19 que Pilato se lavó las manos. Y vamos a leer el versículo 19 donde habla de la nota que le mandó la mujer y luego los versículos 20 y 24. Dice, y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó a decir, no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Y luego nos dice en los versículos 20 y 24, pero los principales sacerdotes y los ancianos, ¿quiénes son los que están en realidad aquí presionando por la muerte de Cristo? Los líderes espirituales. Los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a quién, a Barrabás, y que Jesús fuese muerto. Versículo 24, viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más que alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo diciendo, inocente soy de la sangre de este justo, allá vosotros. Pero Pilato no era inocente. Pilato podría haber ignorado el clamor de los líderes espirituales judíos, podría haber ignorado lo que quería la iglesia y haber hecho lo que era correcto. Esta experiencia de Pilato tiene mucho que enseñarle a los gobernantes civiles del mundo hoy. Dios le hace el mismo llamado hoy a Barack Obama y a los presidentes y a los magistrados y a los senadores y a los legisladores de las diferentes naciones. Les está diciendo a través de esta historia, no permitan que la iglesia imponga sus creencias y sus prácticas usando la espada del Estado. La pregunta clave es si los dirigentes políticos van a escuchar y aprender de la experiencia que tuvo Pilato. Ahora, esta historia, como les he mencionado, se va a repetir. Para concluir esta sección, yo quiero leer de Juan 16, 1 al 3, y luego voy a leer una cita que encontramos en la revista adventista Review and Herald, abril 14, 1896, una cita que escribió Elena White sobre el hecho de que se va a repetir de nuevo lo que sucedió con Jesús. Dice en Juan 16, 1 al 3, aquí está hablando Jesús, estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas. ¿Cómo le decimos hoy? Hoy no la llamamos sinagogas, le llamamos ¿qué? Iglesias, sí. Dice, os expulsarán de las sinagogas. Y ahora escuchen, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. ¿El pueblo judío pensaba que le estaba rindiendo servicio a Dios al matar a Cristo usando el poder civil? Claro que sí, pero estaban usando, en realidad estaban siguiendo el poder del enemigo, de Satanás. Y luego dice, y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Ahora leamos la cita del Espíritu de Profecía, Review and Herald, abril 14, 1896. Dice, las fuerzas de las tinieblas se unirán con agentes humanos que se han entregado al control de Satanás. Ahora fíjense. Y se revivirán las mismas escenas que ocurrieron cuando Jesús fue juzgado, rechazado y crucificado. ¿Qué se va a repetir? Dice, se revivirán las mismas escenas que ocurrieron cuando Jesús fue juzgado, rechazado y crucificado. Y ahora esto es tremendo, dice, al entregarse a las influencias satánicas, los hombres se transformarán en demonios. ¿Así fue con Jesús? ¿La turba parecía estar endemoniada? Oh, claro que sí. Dice, los hombres se transformarán en demonios y aquellos que fueron creados a imagen de Dios, los que fueron formados para honrar y glorificar a su Creador, se convertirán en habitación de dragones. Y Satanás, esto es tremendo, y Satanás verá en una raza apóstata su obra maestra de maldad, seres humanos que reflejan su propia imagen. Eso va a pasar.
Mis hermanos y hermanas, la experiencia de Jesús nos enseña lo que le espera al pueblo de Dios. Es una forma distinta de estudiar las profecías. Generalmente las estudiamos desde la perspectiva de Daniel y Apocalipsis y Mateo 24, y está bien, es muy importante y vamos a estudiar eso. Pero una forma clara de ver lo que va a suceder es estudiando la experiencia de Jesús. ¿Les quedó claro? Clarito, ¿verdad? Toda la secuencia. Ahora vamos a continuar nuestro estudio con el material que se titula El dragón, la mujer y el hijo varón. Nos quedan solamente unos 11 minutos. Queremos aprovecharlos para introducir nuestro siguiente tema. Está en la página 27 del sílabo. El dragón, la mujer y el hijo varón. Ahora, para comenzar, quiero mencionarles que vamos a estudiar Apocalipsis 12. En el trasfondo de Apocalipsis, el capítulo 12, tenemos algunas otras profecías del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Tenemos en primer lugar, en el trasfondo de Apocalipsis 12, Daniel 7. Tenemos que entender Daniel 7 para entender Apocalipsis, el capítulo 12. Ahora, vamos a repasar entonces Daniel 7 y luego vamos a repasar los rasgos generales del capítulo 13 de Apocalipsis para colocar el marco de lo que vamos a estudiar. Primero Daniel 7. En Daniel 7 tenemos 4 bestias y esas bestias son paralelas a los 4 metales de la imagen. ¿Recuerdan que estudiamos la imagen en nuestro primer tema? Ok, las 4 bestias son paralelas, agregan detalles que no tenemos en Daniel el capítulo 2. Ahora, en Daniel el capítulo 7 tenemos un león. ¿Qué reino representa el león? Babilonia, igual que la cabeza de oro. Luego tenemos un oso. ¿Qué poder representa el oso? Los medos y los persas, que es lo mismo que el pecho y los brazos de plata. Luego tenemos una tercera bestia, que es el ¿qué? El leopardo. ¿Qué reino representa? Grecia. Es lo mismo que el vientre de bronce. Ahora, todos estos poderes son poderes del Antiguo Testamento, ¿sí o no? Babilonia, Medo-Persia y Grecia existen en el período del Antiguo Testamento. Pero ahora vamos al período del Nuevo Testamento. Tenemos una cuarta bestia en Daniel el capítulo 7. ¿Y cuál es esa cuarta bestia? Un dragón. Una bestia espantosa y terrible, le decimos, pero en realidad es un dragón. Y ese dragón representa ¿qué imperio? Es lo mismo que las piernas de hierro, representa el imperio romano. Pero ahora quiero que noten que esta cuarta bestia tiene en realidad 4 etapas consecutivas de dominio. Es decir, la cuarta bestia que representa Roma, el imperio romano, tiene 4 etapas de dominio. Y ustedes dicen, ¿4 etapas? ¿Cómo así? Vamos a notar, en primer lugar, la primera etapa es el dragón gobernando solo. Cuando el dragón se levanta no tiene cuernos. Pero luego, al dragón que por un tiempo gobierna sin cuernos, le salen ¿qué? Le salen 10 cuernos. Es decir, el reino se divide. Lo mismo que los 10 dedos de los pies. ¿Ven cómo es paralelo Daniel 2 y Daniel 7? Ahora entonces le salen 10 cuernos. Esa es la segunda etapa. La tercera etapa es que entre los 10 sale ¿qué cosa? Entre los 10 sale un cuerno pequeño. Fíjense, tenemos hasta ahora 3 etapas de la cuarta bestia de Roma. La bestia sola, el dragón solo. Luego al dragón le salen 10 cuernos. Y luego entre los 10 cuernos sale uno pequeño, 3 etapas. Pero en Daniel 7 hay una cuarta etapa, es una etapa que está sobreentendida. Es decir, no sale claramente en Daniel el capítulo 7, pero está sobreentendida. Pero cuando lleguemos a Apocalipsis 13 vamos a encontrar que lo que está sobreentendido en Daniel 7 está clarito en Apocalipsis el capítulo 13. Después que el cuerno pequeño, que gobierna por 1260 años, al final de los 1260 años recibe una herida mortal y hay un tiempo de paz y tranquilidad donde el cuerno ya no puede perseguir. Pero después de un periodo de paz y de tranquilidad,
el cuerno pequeño vuelve a gobernar otra vez. Ahora, en Daniel 7 no lo dice explícitamente, pero está sobreentendido, porque si ustedes leen Daniel 7, van a encontrar que dice que el poder que va a estar gobernando el mundo antes de la segunda venida de Jesús es el cuerno pequeño. Quiere decir entonces que el cuerno pequeño tiene que levantarse de nuevo para gobernar si va a estar gobernando cuando Cristo venga. Gobernó durante los 1260 años, perdió su poder. Hubo un periodo donde estaba el cuerno inactivo, pero luego tiene que levantarse de nuevo porque es el poder que va a estar gobernando y que Cristo va a destruir cuando Él regrese. Es decir, en Daniel 7 tenemos entonces el león, Babilonia, el oso, Medo-Persia, el leopardo, Grecia, y entonces la cuarta bestia tiene 4 etapas consecutivas de dominio. El dragón solo, que representa el imperio romano, el dragón con los 10 cuernos, el imperio romano dividido, luego el dragón con el cuerno pequeño entre los 10, que representa el periodo de Roma papal, gobierna 1260 años el cuerno pequeño, obviamente su poder llega al final, al terminar los 1260 años, hay un periodo de tranquilidad y de paz, pero después el cuerno pequeño gobierna de nuevo, es el último poder que va a gobernar, y entonces, cuando Cristo venga, va a destruir al cuerno pequeño. Ahora necesitamos ir a Apocalipsis 13, porque Apocalipsis 13 amplía lo que tenemos en Daniel el capítulo 7. Tiene la misma trayectoria. Vamos a Apocalipsis, el capítulo 13, y quiero leer los versículos 1 y 2. Apocalipsis 13 y el versículo 1 y 2. No lo tienen en su sílabo, pero yo lo voy a leer. Quiero que noten que las mismas bestias de Daniel 7 están en el comienzo de Apocalipsis 13. Dice, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar a una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Ahora escuchen bien. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, sus pies como de oso, su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Ahora dice que interesante. ¿Hay un león en Apocalipsis 13, sí o no? Sí. ¿Hay un oso? Sí. ¿Hay un leopardo? ¿Hay un dragón? ¿Cuántos cuernos tiene el dragón? Ya lo leímos, el dragón tiene 10. Y luego el dragón con 10 cuernos le da su trono y su potestad a la bestia. Y la bestia gobierna 1260 años. ¿Está siguiendo la misma trayectoria, sí o no? Claro que sí. Ahora, lo que quiero que noten es que en Apocalipsis 13 tenemos la misma secuencia de poderes. Tenemos el león, Babilonia, el oso, Medo-Persia, el leopardo, Grecia. Luego tenemos el dragón. Y entonces el dragón tiene ¿cuántos cuernos? Tiene 10 cuernos, y luego el dragón de 10 cuernos le da su poder a la bestia, y la bestia gobierna el mismo periodo que el cuerno pequeño. Ahora fíjense entonces, ¿cuántas etapas tenemos de la cuarta bestia? Tenemos el dragón solo, tenemos el dragón con los 10 cuernos, y tenemos el dragón que le da el poder a la bestia por 1260 años. Es lo mismo que Daniel 7. Daniel 7 tenemos el dragón, le salen 10 cuernos, el cuerno pequeño. En Apocalipsis 13 tenemos el dragón, 10 cuernos y la bestia. El cuerno pequeño es lo mismo que la bestia, porque gobiernan durante el mismo periodo de tiempo. Lo que quiero que noten es que en Apocalipsis el capítulo 13, esta vez este dragón tiene las mismas 4 etapas de dominio. En primer lugar está el dragón gobernando solo, según Apocalipsis 13. Luego al dragón le salen 10 cuernos, como en Daniel 7. Luego entonces la bestia gobierna por 1260 años. ¿Y luego qué sucede con la bestia? La bestia recibe una ¿qué? Una herida mortal. Después de la tercera etapa de la cuarta bestia, el dragón solo, con los 10 cuernos, y luego la bestia, 1260 años, dice que la bestia recibe una herida mortal.
Es decir, queda fuera de operación, fuera de comisión. Y por un tiempo, esta bestia no funciona. Y por lo tanto cesa la persecución. Pero yo pregunto, ¿esta bestia va a recuperar su poder? ¿Va a haber una cuarta etapa de la cuarta bestia? Claro que sí. Porque dice que después de un tiempo, su herida mortal fue ¿qué? Su herida mortal fue sanada y se maravilló todo el mundo en pos de la bestia. ¿Cuántas etapas tiene entonces la cuarta bestia? ¿Cuántas etapas de dominio tiene la cuarta bestia? 4. El dragón solo, que es el imperio romano. El dragón con los 10 cuernos, el imperio romano dividido. El dragón con el cuerno pequeño o la bestia, que es Roma papal, todos son Roma. Y luego la cuarta etapa, después de un periodo de paz como resultado de la herida mortal, el mismo poder gobierna de nuevo. Es decir, el papado se levanta y domina de nuevo. 4 etapas de la cuarta bestia de Daniel 7 y de la bestia que menciona Apocalipsis el capítulo 13. ¿Está claro este punto? Es muy importante para lo que vamos a estudiar en Apocalipsis 12 que comprendamos que en Daniel 7 y Apocalipsis 13 tenemos una secuencia de reinos. Babilonia, Medo-Persia, Grecia, el imperio romano dividido, Roma papal que gobierna 1260 años, luego ese poder recibe una herida mortal, por un tiempo hay un periodo de paz y tranquilidad y luego la herida mortal es curada y el cuerno pequeño o la bestia gobierna de nuevo y es el poder que va a existir en el mundo inmediatamente antes de la segunda venida de Jesús, que será destruido por la brillantez de su venida, según segunda de Tesalonicenses, el capítulo 2. Así que este es el trasfondo que necesitamos entender para comprender la profecía de Apocalipsis, el capítulo 12, que será el próximo tema de estudio en nuestra siguiente clase.